Bien. ¿Qué me decían de los derechos? Siempre desde, Jonathan dice desde no, yo le puse el fines, desde 1800 dice, ¿qué creen? Piensen, tienen evidencia ante sus ojos, por más que no lo hayan visto, o sea, históricamente, las mujeres, por ejemplo, ¿siempre han podido votar? No. No. Entonces no hablamos ahí de los mismos, de los hombres votaban. Sí, Yo lo porque que los decía era hombres. que los hombres tenían más derecho que las mujeres, Ujú. o sea, más autoridad que las mujeres, Bien. muy, ¿cómo se dice? Autoritarios. Bueno, y por el lado de los niños, ¿qué creen? Que ya estamos hablando que había una diferencia en el género, ¿no? Por ser varón o mujer, los derechos eran distintos. ¿Qué piensan de los niños? ¿Qué pasa con los derechos de los niños? Tienen derecho a una educación, profe, no ¿Pero desde trabajar. cuándo? ¿Desde cuándo es eso? ¿Siempre? ¿Desde 1800? No, Acá. eso es mucho más reciente. No, Bien, ¿de cuándo? Busquen, investiguen en la web. ¿Se bajaron desde ChatGPT? Que les dije. Utilicen inteligencia artificial. Profe, desde 1989. Ujú. En el 90 hay una que está la reformulación, digamos, a nivel mundial se empieza a hablar de los derechos humanos, o sea, ampliar los derechos humanos en realidad. Incluso en la Constitución hay una reforma constitucional nuestra, en nuestro país, en el 94, donde allí en esa reforma constitucional se incluyen en los derechos de las mujeres y los derechos de los niños. Ahí se comienza a hablar de los derechos de los niños y se los empieza a educar en la escuela en eso. Antes no se hablaba de derechos, o sea, derechos humanos, ¿no? Así como general, pero en realidad estaban focalizados totalmente hacia el varón adulto y no cualquier varón, el varón adulto de clase alta, o sea, de clase de piel blanca, o sea, un montón de cuestiones, ¿no? ¿Me entienden? O sea, lo que está atravesado por los derechos tiene que ver con un montón de otros factores. Por ejemplo, vamos a las mujeres. No es lo mismo una mujer de clase alta, con estudios, ¿sí? De piel clara, o una mujer de clase más baja, sin estudios, ¿me entiendes? O sea, hay muchas diferencias en cuanto a la aplicación de los derechos. Y lamentablemente hay que como que explicitar todos para que sean tenidos en cuenta. Bueno, con los niños pasa lo mismo. ¿Y qué creen? Miren, 1990, o sea que sus padres, ¿cuántos años tienen más o menos? ¿40, 50, por ahí? ¿Más? 40, Por ahí, El 50. mío 40 para tiene arriba. 52, creo. Bien. O sea que sus padres piensen que cursaron parte de la escuela, sobre todo la primaria, sin contemplar estos derechos. ¿Sí? Entonces, por más que este video que vimos está reflejado a fines de la década de los 60, pero literal que en los 80, 90 seguía este mismo formato. ¿Sí? Hasta el puntero. No estaban todas las escuelas, por supuesto, que hay como dijimos, ¿no? Cada escuela tiene su particularidad, pero la educación en general, por lo menos en la Argentina. Y pregunto, estos modelos, esto que vimos de escuela tradicional, ¿es de acá nada más o es a nivel mundial? O sea, bueno, vimos que el video es de afuera, pero la educación siempre ha sido estos parámetros y todo lo que vamos a ver. ¿Es particular de una región o es algo masivo, por así decirlo, en cuanto a cómo se concibe la educación y la escuela? Digo, ¿esto pasaba en Inglaterra nada más? Acá no, No, profe, claro, era masivo. masivo, exacto. ¿Alguna vez han hablado con sus papás de cómo la escuela o han escuchado algún comentario sobre la escuela, cómo eran sus docentes? Ay, en mi época, no sé qué, no nos dejaban hacer esto. Ay, en mi época, ¿no? Nunca. Como, a ver, mi madre siempre me relata el hecho de que en su época, cuando ella iba a la escuela, no sabía lo que era un paro, o sea, que era un paro docente. Siempre me lo vivía recalcando. No Exacto. sabía lo que era un paro. Claro. Chicos, ¿nunca escucharon el dicho de que Sarmiento nunca faltó a la escuela? A la escuela, nunca, Sarmiento de niño nunca faltó a la escuela. O sea, entonces ser sarmientito, y las maestras lo mismo, ¿sí? Las maestras digo porque eran todas mujeres,
porque ¿saben de dónde salen las maestras? ¿Saben o no? ¿Cuál es la formación de las maestras? ¿Cómo era? ¿Lo saben? No, profe. En Europa, ¿no? Venían de Europa. No, acá en la Argentina. ¿Cómo es la historia? ¿Saben quién es Sarmiento, cierto? ¿Han escuchado el nombre? Sí, ¿Les sí. suena conocido Sarmiento? Bueno, Sarmiento, maestro, trae maestras de afuera para formar, porque quiso esto de traer lo que es la educación pública, por así decirlo, ¿no? De educar. Entonces trae a maestras de afuera, que esto ya obviamente funcionaba afuera, y empieza a formar maestras de acá, y crea las escuelas, en Argentina, las escuelas normales, las famosas escuelas normales, que, ¿se acuerdan que la escuela antes estaba dividida entre varones y mujeres? Bueno, las escuelas normales eran para mujeres, y hacías un año más, y te recibías de maestra. Susana Jiménez, para que vean que no es que es tan viejo el sistema, Susana Jiménez siempre lo dice, es maestra de las escuelas normales. O sea, no es que hacían una carrera, es un año más del secundario y se recibían siendo maestras. Imagínense, o sea, súper jóvenes además, y además que el salario era mínimo porque se contemplaba que era que, bueno, le vamos a dar un trabajito, algo extra para que se entretenga a la mujer que estaba en la casa trabajando, cuidando a sus hijos. Entonces, y como es un sueldo complementario al salario del marido, entonces es como una ayudita. De ahí queda, chicos, históricamente, entre otras cuestiones que la habrán visto en Historia de la Educación, no sé si la han visto todavía, de esto de los salarios bajos en la docencia. ¿Saben cómo nacen los docentes? ¿Vieron que nosotros somos como una réplica de todas las costumbres de los romanos, principalmente? ¿Han escuchado? ¿Saben de dónde nace este concepto de docente? Los romanos, ¿de dónde toman este modelo? ¿No lo han visto? Súper interesante. ¿Vieron que el pueblo romano, que era un pueblo ¿Los muy griegos? guerrero? ¿Qué? ¿De dónde? ¿De los griegos? De los griegos. Muy bien, Maxi, de los griegos. Vieron que el pueblo romano era muy agresivo, iba invadiendo y se quedaba con lo mejor de cada pueblo, ¿no? Era como muy... Entonces, de los griegos, uno de los robos mayores que hubo son los maestros griegos, porque los griegos tenían todo un sistema educativo súper interesante, o sea, educaban a los niños hasta los 7 años a través de juegos, o sea, era una educación libre, no como la que vimos recién, ni como la que tenemos ahora, era una educación totalmente libre, y después de los 7 años empezaba, que eso, si no lo han visto ya lo van a ver, la educación esto de preparación para adulto, para ser adulto, entonces era muy dura esa parte, pero la parte previa los chicos tenían, escuchen, el calculator, que es el profesor de matemática, que es de cálculos, ¿vieron las piedras? Con las piedras han escuchado, ay, tengo cálculo en los riñones, ¿no? Son piedras. O sea, se hacían las matemáticas con piedras. Bueno, el calculator, el maestro de retórica, que es retórica, ¿no? De esto de preparación para la oralidad política, ¿no? Había que saber hablar para el discurso político, para la vida política. El citarista, que era, digamos, de la cítara, el maestro de música, ¿bien? Y nuestra profesión, ¿sí? El ludo magíster, ludo de juego, magíster de maestro. Fíjense qué interesante. O sea que está el rol del profesor de educación física desde hace millones de años, ¿sí? Para que vean la importancia y el peso de nuestro rol. Bien, entonces, ¿qué hacen los romanos? Agarran y se roban, literal, se llevan a los maestros griegos para educar a sus hijos. Entonces, fíjense cómo, o sea, los romanos respetaban a estos docentes, porque el docente siempre ha estado como en un lugar de respeto, o sea, no, de respeto, de admiración, porque es el poseedor del conocimiento. Pero no dejaban de ser esclavos, o sea, eran esclavos de los romanos para educar a sus hijos. O sea, en esa esclavitud, entonces hay como un concepto, ¿no? Que subyace y que arrastramos históricamente, ¿no? Como que el docente tiene prestigio pero no gana mucho, ¿no? Una cosa así, pero bueno. Bueno, vuelvo a la parte de Sarmiento, acá en la Argentina. Estaban las maestras. ¿Qué dicen sus abuelos y sus abuelas? Calculo que no todos fueron a la escuela, ¿o no? Mi abuela no fue a la escuela, era analfabeta y ¿cómo se? Y eso. Ujú. O sea que en general la primera línea Y mi otra abuela, por parte de mi mamá, es india tehuelche. Bueno, era india tehuelche. ¿pero ella iba a la escuela o no? ¿Tenían su propio sistema?
mató. Tal vez no, o sea, la escuela como lo que conocemos Porque nosotros. se crearon más en el campo, o sea, en los lotes que en la escuela. Ujú. Bien, porque antes la escuela no era obligatoria, ¿sí? Comienza a ser obligatoria, no con la ley de educación, que fue la primera que es a fines de 1800. Nosotros hemos tenido 3 leyes, la vamos a ver más específico al final, y después van a tener otra materia específica de eso. Tuvimos la ley de educación, que duró casi 100 años, que solamente contemplaba primaria. A ver, ya hablamos antes que educación siempre ha existido y de todo tipo, o sea, incluso universitaria, pero para un grupo elitista. Hablando de la gente, y también piensen que la Argentina ha estado siempre o mayoritariamente compuesta por clase media, ¿o no? Entonces, pensando en esto en la masa, la ley de educación no era, tenía primaria y no era obligatoria. Entonces, ¿por qué? Porque los niños tenían que ir a trabajar, no tenían que estudiar, tenían que ir a ayudar a su familia, tenían que trabajar la tierra, tenían, o no. Pregúntenle a sus abuelos si no tuvieron que trabajar. Chicos, hasta yo trabajaba, o sea, digo, ¿no? Por eso se tuvieron que contemplar los derechos de los niños en la década del 90, porque es un derecho al estudio, entonces hay que sacar los chicos del campo laboral para que estudien, ¿no? Para tener otras posibilidades y no reproducir cuestiones familiares. Con la Ley Federal de Educación a partir de Menem, en el 93, comienza la segunda ley que hemos tenido en el país, ¿sí? La 14.120, que es de, esa agrega secundaria y pone la obligatoria también. Pero miren, ya después del 90, ¿no? De la contemplación de los derechos humanos, y aparece jardincito a nivel inicial. Y después, bueno, que no duró nada, esa ley no duró casi nada porque sacó primaria y secundaria y puso, habrán escuchado, EGB y polimodal, ¿les suena? Bien, era ese sistema de esa ley. Como toda ley no estuvo apoyada, ¿no? Contemplada con financiamiento, entonces no pudo haber mucha reestructuración edilicia y no funcionó mucho. Es más, no se alcanzó a implementar en todas las jurisdicciones. Y bueno, y la última que tenemos, que es la actual, tenemos tres leyes nada más hemos tenido. La actual es la Ley Nacional de Educación del 2006, bajo el gobierno de Kirchner, la 26.206, que esa ya contempla, vuelve al formato primaria y secundaria, pero ya obligatorio, mucho más estructurado, ¿no? Como que se fue como, ¿no? Tomando más robusta, más, y unificándose a lo largo de todo del país. Pero ya vamos a ver, cuando en esta unidad vamos a ver los fundamentos teóricos de educación, que es las grandes diferencias entre también a la ley nacional actual que tenemos y la ley federal anterior que tenemos, y por eso van a también ver esto, vamos a que las diferencias de la escuela tradicional, estas características, tiene mucho que ver en esto de cómo nos paramos para ver lo que es el concepto de educación, comprender ese concepto para saber cómo se enseña y cómo se aprende, ¿no? Bien, ¿qué otras características de la escuela tradicional vieron, tanto que no hayan ahora o que sí vean que continúan? ¿Hay castigos? Tere habló del castigo, ¿no? Que le pegaba al chico. ¿Hay castigos Ahora hoy en no, día? ¿No? ¿Están seguros? ahora no, la suspensión y ¿La suspensión bueno, es es un lo que yo vi, castigo? ¿no? La suspensión. ¿La suspensión es un ¿Castigo castigo? de quién? ¿De los profesores hacia los Del sistema. alumnos? Sí. O sí, los padres te castigan por no ir bien en la escuela. Pero recién me dijeron de otra cosa, Tere, ¿o no? Que los chicos tenían Sí. poder. No, pero No, claro. del sistema educativo, digo, no de los padres, del sistema educativo. Ah, ¿Hay castigos en la ok. escuela? ¿Qué dicen? ¿Ustedes sienten o sintieron alguna experiencia como castigo? ¿Que la Y yo me acuerdo que en la primaria, no sé, te portabas mal o corrías, no sé, corrías en el recreo, corrías muy fuerte, atropellabas a alguien, te dejaban parado ahí al frente del, no se de la podía correr? bandera, así, en el mástil, y te dejaban parado ahí todo el recreo sin hacer nada. Ese era como un castigo. Bien. ¿Qué otros castigos conocen o han experimentado? O en educación física que, A no ver. sé, te mandabas una y no te dejaban jugar a la pelota o jugar al vóley o así. No sé, Bien. Por algo ahí así. el libro de acta que estaba en la primaria o el sistema de amonestaciones en la secundaria o bueno, la suspensión misma. Por ahí no castigos físicos o,
o así con esa violencia, pero bueno, sí hay un sistema, digamos, disciplinario para Existe, abordarlo, ¿sí? sí, todavía existe, muy bien. ¿Y qué castigos físicos conocen que se ejercían antes? ¿Pegar? Y Antes a nosotros, era nos, a todo nosotros nos sistema. pasaba, Ay, no escuché. perdón, perdón, Sari, que te corté. A nosotros nos pasaba los profesores que nos tiraban con tiza o con borradores cuando interrumpíamos la clase, eso era y era común para nosotros, o sea, Claro, no se no era algo horrorizaban. loco que por ahí el profesor te escuchaba hablando, se daba vuelta y te tiraba con lo que tenía en la mano. Bien. Y eso hoy claramente no Bueno, está pero vos bien estás visto. hablando de tu época, Gaspar. O sea, vos te pasaba eso. Sí, sí, y esto es bueno, más cerca del 2000, Ok. 2005. En primaria. O secundaria. Sí, entrando a secundaria ya. Ok. Bien, y más atrás, ¿qué castigos habían? Eran así, digamos, de Y ese. a mí me contaron que te dejaban arrodillado sobre maíz. Ujú. Sí, ¿verdad? ¿Qué más? Muy Profe, bien, Maxi. la ¿Qué otro? película de Matilda, que la Ajá. señorita la Muy encerró bien. como en un Un coso, placar, como un placar, una un cosa así era, placar no me acuerdo. con clavos. Bien. ¿Han visto? ¿Sabían de ese tipo de artilugios o artefactos que estaban en las aulas? ¿No? No, no, lo que sí, yo tenía una maestra que hoy, y pensando, ¿no? Lo que hacía, Sí. eh, ya era abuso eso, porque a mí no me pasó, porque me portaba bien, pero mis compañeros, por ejemplo, ella tenía un armario con ropa, ¿no? De vestidos de mujer y ropa de hombre. Y cuando un compañero mío, un varón, se portaba mal, le ponía vestido, digamos, de mujer. Y si era una chica que se portaba mal, le ponía ropa de hombre. Nada, nada que ver. Hoy pensándolo, ¿Y por qué crees que no lo sé. hacían? ¿Para qué? ¿Cuál era el fin de la profesora? No sé. para, para que Hasta el se día de hoy no lo burlen sus entiendo, pero compañeros. no era Claro. obviamente estaba recontra no sé. Para humillarlo más que nada. Exacto, la humillación. ¿Vieron el video recién? El Humillación, no. bullying. Sí, hubo un bullying hacia un chico que estaba escribiendo una nota y el profesor le burlaba. O sea, Claro, pero no, en ese caso nosotros no decíamos nada porque esa situación era una tensión en el aula, pero de temor, ¿vio? Y todos nos quedamos calladitos y está mi compañero o mi compañera, pobre, sí, re mal. Y eso, aparte de humillarlo, ¿no? El daño psicológico igual, supongo, ¿no? claro, claro, es una humillación fuerte. Les voy a mostrar un meme muy viejo que refleja esto, lo que hablaban recién, del poder del abuso, ¿no? De poder, o sea, pasaba, esto como ustedes decían, ¿no? Que antes había tanto respeto por el docente, que ahora no. eh, Piensen que esas generaciones, tal vez no tanto sus abuelos, porque no todos habrán ido a la escuela, pero sí de sus padres, que sí vivieron sus padres, y por qué ahora, bueno, ustedes ya son más grandes, pero digo, las nuevas generaciones de chicos, como vienen, ustedes ya no tienen la misma mirada del docente que seguramente han tenido sus padres y yo, o cómo nos criaban, ¿no? Entonces, pero esto hay un porqué, porque vivimos esos abusos de poder. Les voy a compartir un meme muy viejo que retrata esta realidad. ¿La deben haber visto? ¿La ven? Miren, cómo De era chiquitito. antes, ¿no? ¿Qué notas son estas? ¿Le reclaman? O sea, claro, al chico, porque tenía toda la autoridad a la docente, ¿no? Así se estuviera equivocando, tenía toda la autoridad. Y cómo es hoy en día, ¿no? Después del 2000 decir, bueno, en estas, o sea, las notas, claro, se la cuestiona el docente. Miren, en educación física es tan común, porque encima de educación física parece que todo el mundo sabe, los padres todos saben sobre educación física, entonces, ¿por qué le puso un 8 a mi hijo? O sea, ¿por qué? A ver, ¿no? Entonces hay un cuestionamiento muy grande hacia el docente. ¿Por qué?
porque estos, o sea, estos padres del 2009 eran los niños que vivieron esto. Entonces, imagínense que esos chicos crecieron y veíamos todas estas injusticias. Entonces, ya para nosotros desde chicos, el docente perdió ese respeto. Porque ¿cómo se gana uno el respeto? ¿Qué creen? ¿Cómo me puedo ganar el respeto? Y haciendo bien las cosas. Tratando con respeto. Bien, muy bien. Respetando, exacto. ¿Cómo hacemos que nos respeten? Respetando. Mire, yo mi primer justo no era con, no estaba con Rodri ahí, estaba sola cuando voy a empezar mis prácticas, bueno, con ustedes medio les va a pasar también, fue al final de la carrera, porque antes era bien al final, y yo dije, primero no sé si han escuchado cuando hacen las prácticas, hay que ir a hacer una observación, ¿no? Y después intervenir, planificar las clases siguientes. Entonces me tocaba justo la primera clase, era tercer año, que chicos, del secundario no hay nada peor que primero, segundo hasta tercero, o sea, es como por la revolución hormonal y es muy difícil poder comunicarse con esas edades. Los chicos, yo mido unos 63, o sea, los chicos medían todos como, no sé, yo los veía como de 2 metros, y el profe, el turco, chicos, 2 metros, más de 2 metros el turco, o sea, era una cosa gigante. Entonces, yo estoy al lado del profe, y el profe, bueno, y los llamaba, y los llamaba insultándolos, y yo lo miro así, porque digo, yo no podía creer lo que estaba la situación, y esos venían, ¿no? Así como la mayoría varones, y en una escuela deportiva, un secundario deportivo. Y le dice, clase muy alta, porque me tocó dar en las dos, en clase muy baja, al mismo tiempo, y clase muy alta, los dos extremos. Y venían y contestaban al profesor de igual forma que él le hablaba, y yo peor, o sea, porque no podía creer, o sea, esa falta de respeto al profesor, o sea, ¿cómo? Pero, bueno, se van a pasar, dice, toda la clase, y los tuvo toda la clase corriendo, y nos sentamos así, y, les quitó el celular, y se ponía a mirarles el celular a las chicas las fotos, o sea, yo lo miraba, yo, chicos, a ver, yo no podía creer nada de esa situación, o sea, pero mi miedo era que y se iban de la clase los alumnos. Mi miedo era que yo les tenía que dar clase a esos chicos súper irrespetuosos, súper rebeldes, y no saben lo asustada que estaba. O sea, yo dije, imposible. Si el profesor de ellos no les puede dar clase, yo menos. Mujer, mucho más chiquita, o sea, sí, a mí no me... ¿Cómo? No, entonces yo había empezado, ahí empecé después de eso, empecé la parte también secundaria, en clase baja, que tenían por separado los chicos y las chicas, porque era una escuela urbano marginal, secundaria, también de octavo, en ese momento octavo polimodal, que es primer año de secundaria. Clase muy marginal de escuela, no saben lo marginal, los tenían separados los chicos y las chicas porque, a ver si adivinan, ¿por qué les tenías que dar separados en lugares separados, que ni se cruzaran? ¿Por qué creen? Porque se gustaban o los hombres no podían ver a las mujeres porque ¿Por qué? porque se volvían locos. ¿Los chicos? No, las chicas los manoseaban tanto que no los dejaban hacer clase a ellos. Ponían telas de por medio y los manoseaban a través de las telas. El problema es las chicas, todo el tiempo, porque el problema, les aviso, en la secundaria son las mujeres sobre todo. Somos las mujeres, que no quieren hacer nada, no, profe, no quieren, por lo menos los varones le dan una pelota y se mueven, pero las chicas no hay forma que se quieran mover. Entonces, agarro, bueno, y voy al profe de los varones, y le cuento esta situación que les acabo de contar. Yo muy preocupada, chicos, de verdad. Yo dije, ¿no voy a poder dar clases? ¿Cómo voy a dar clases a esta gente? Y el profe de muchos años, muchos años, mucha experiencia, ¿vieron esos profes de toda la vida que aman los alumnos? Bueno, me dice, hace esto, me dice. Empezá la clase y sentalos. Sentalos porque hay una cuestión también, ¿vieron? De la altura. ¿No? Sentalos, me dice. Nada, y hablarles con respeto. Dice, hablarles bien, hablarles con respeto, y listo, me dice. ¿Estás seguro? Yo lo veía, les juro, chicos, pánico tenía. Bueno, preparo la clase y todo, qué sé yo, y preparé, como es una escuela deportiva, tiene todo el material de todos los deportes, entonces preparé como un salpicado de todos los deportes para ver un diagnóstico, para poder planificar las otras clases, y no, la verdad que me fue súper bien, o sea, pero yo no lo podía creer, o sea, que me respetaban, me escuchaban, pero la verdad que estaba muy asustada. Entonces, bueno, ¿cómo nos ganamos el respeto? Respetando.
es como simple, puede sonar como hasta muy básico, pero es la única forma, ¿sí? La única forma. Bueno, entonces, ¿cómo piensan que estas nuevas generaciones actuales, que quienes los han criado, los están criando, tienen la imagen del docente por el piso? ¿Por qué? Porque la padecieron, porque la sufrieron, porque como dijeron, ¿no? Queda traumas psicológicos, o sea, quedan muchos golpes marcados. Entonces es muy difícil volver a relevar esta fama, ¿no? Bien, ¿qué otras cosas además del castigo encuentran? La disposición del aula, ¿la vieron? ¿Cómo era? ¿Cómo era el aula en el video? Todas ¿Era las mesas distinta? iguales. Sin color, no tenía color, era... ¿Qué cosa? ¿El aula? No, esa es la imagen porque es como... Bueno, profe, yo tiré una por Claro, lo menos, está estaba bien. todos callados. No, pero es que no sé si es que no Individuales. saben o les da vergüenza o tienen sueño, no sé. Y por ahí el orden, o sea, Pero, todo pero que ahora, bien, bien. ¿y ahora? Y por eso, para mí es algo que tienen en común. O sea, la Ah, disposición del orden de un aula, de un profesor al frente con un pizarrón y los escritorios atrás, es algo que se mantiene. sigue igual, ¿o no? Sí, exactamente igual. Lo único que no tenemos, todo, miren, en educación sigue absolutamente todo igual. Lo único que no tenemos son estos implementos de castigo físico. Castigo físico, ni me voy a meter en otros lados porque sé que hay. Pero castigo físico al menos. No es que no suceda, pero está penalizado, por así decirlo. Sabemos que no se puede. ¿Bien? Pero todo lo demás, chicos, pizarrón, como dice Gaspar. Todo esto, los banquitos mirando hacia el mismo lugar, el docente en el medio, los alumnos, todos, cuando se sientan le miran la espalda a los compañeros. O sea, categorizados o no. ¿Cuál es la división? ¿Cuál es la lógica de división por año? Profe, le hago una pregunta. ¿Por qué por ahí en capacitaciones que se dan recomiendan que la disposición justamente de los asientos sean tipo forma de herradura ¿Por o en qué? C o en U? Porque bueno, porque así el profesor puede ver a todos los alumnos, bueno, y puede llegar y hacer que capten la atención, ¿no? Pero si lo dan en cursos, ¿por qué no lo implementan por qué no Ah, en se la escuela. implementa en las aulas? Mira, yo te puedo decir lo que yo pienso de por qué seguimos con ese mismo sistema y no hay ningún tipo de modificación en el sistema. Digamos, tampoco hubo un profesor que se salió del libreto y dijo, no, chicos, ¿Nunca les lo pasó? vamos a acomodar así. ¿No? No, yo Sí, nunca en he mi visto, escuela, digamos. más que nada para presentación. Para cuando vos te presentás en el aula, la profe decía, bueno, hagan una herradura o hagan un redondel para que todos se vieran la cara y todos se puedan presentar. Pero después clases, muy pocas las que dijo en ronda y poder hacerlo. Después las comunes, fila y a dos. Ujú. O de a uno. Bien, miren, son varios los motivos, pero voy a decir uno más específico. Puede ser que el docente no lo vea y hay otra cosa, si lo hicieron alguna vez y después nunca más, miren, ustedes están en una escuela, vamos a hacer vamos, acá somos todos directores de escuela. Hay que controlar, ¿vieron? Orden y control. Es así, hasta el día de hoy. Por algo hay un timbre, por algo hay horarios, por algo hay materias, o no. Por algo hay uniformes, por algo hay, no sé, libros específicos, por algo hay. Ustedes, directores, tienen que controlar que la escuela funcione bien. ¿Qué es el orden? Entonces van pasando por el pasillo, ¿no? Y van mirando, supónganse que van mirando para adentro de las aulas, ¿cómo van? ¿Qué pasa si ven un aula que están todos los alumnos sentaditos perfectos mirando, ¿no? Al docente y el docente bla, 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 ¿no? Y miran para el otro lado y ven un lío, o sea, que no sé otras palabras, pero, o sea, los alumnos o sentados de cualquier forma, charlando, no sé qué, el profesor hablando con ellos así, o sea, como todo desordenado en cierta forma. O voy a una clase de educación física, lo mismo, veo, están todos ordenaditos, van pasando por el circuito, van, ¿no? Respetan los tiempos, o veo un lío entre comillas, ¿no? Del que los chicos van para cualquier lado, se pasan las pelotas, las cosas, que qué sé.
¿Qué dicen ustedes, directores? ¿Cuál es mejor docente? ¿Te llama la atención el profesor? ¿A cuál? No, llamada de atención yo no creo, porque si lo haces, si le llamás la atención al profesor delante de los chicos, sería una forma de desautorizarlo, igual, no sé. Por ahí No, eso porque ya sea aparte, en privado. Para ustedes son los directores. Y yo les pregunto, soy la supervisora. ¿Quién es el mejor profesor que tiene la escuela? ¿Qué me dicen ustedes? ¿El de la clase Por lo ordenadita o el general es el otro? que le da más relajo. El de la clase ordenadita. Claro, el de la clase ordenadita. El sistema busca eso. Entonces, si yo como profesora, bueno, que una vez los pongo sentaditos mirándose la cara, bueno, pero no lo puedo hacer siempre, porque voy contra el sistema, ¿entiendes? Bien, a lo que voy, que como docentes estamos sujetos a un sistema. Entonces nosotros podemos Profe, ¿le querer puedo tener... decir algo? ¿Cómo? Yo el año pasado, cuando estaba en el secundario, la profe nos pedía que no hagamos lío y eso, porque cuando pasaba la vicedirectora la veía y después lo retaban a ella. Así que nos Exacto. pedía que no hagamos eso. A los docentes también nos retan. Muy bien, Gamaliel. A los docentes también nos retan. Claro, claro, sí, todos tenemos jefe. Claro. Entonces, ¿quién es mejor profesor? El que están todos, el que todos respetan, el que todos ordenan, el que todos entregan la tarea con su nombre y apellido, a todos les figura el sistema, el aprobado o el desaprobado, porque nos educan para eso. ¿Por qué buscamos? ¿Por qué tienen la necesidad? Johnny, ¿por qué tenés tanto la necesidad de que te aparezca la nota ahí, por ejemplo? Con toda confianza te digo, o sea, no para poner justamente ejemplo. ¿Por qué? Yo o el otro, porque creo que hay dos Johnny. ¿Qué? Vos, Jonathan. Yo o el otro Johnny, porque creo que somos dos. Vos. A vos te digo. Sí, yo en realidad no busco la nota, pero que No, no. en realidad ¿Cuál es era tu la necesidad consulta. de que La verdad de por aparezca? qué, Claro. ¿Por qué? sí, para justamente tener un resultado de lo que trabajo, porque necesito saber si Pero el está resultado bien lo tenés. el procedimiento, supongo, y porque también viene del poder felicitar cuando haces algo o tener una respuesta en lo que vos puedas hacer, Está bien, pero Tener la dentro de respuesta la la control. clase tenés. o donde sea. Pero la respuesta la tenés. ¿Y por qué lo busco? Esa es Claro, la porque tenés pregunta. la necesidad de, claro, que figure, digamos, en la estructura. No, no sé. Bien, pensalo. Para saber que estás haciendo bien las cosas. O sea, Bien, pará. Porque él también dijo, porque busca reconocimiento, o sea, a su esfuerzo, a su trabajo. ¿Por qué? Te pregunto, de verdad. Piénsalo, piénsenlo todos. ¿Por qué buscan ese reconocimiento? ¿Por qué está esa necesidad? ¿Alguna vez lo han pensado? Para sentirnos bien, Bueno, ¿y por qué eso para te hace sentir que sentir hicimos algo bien? bien. ¿Por qué te hace sentir bien? porque Porque así nos criaron, así como así nos dijeron. Es como el Exacto. dicho, como te ven, te tratan. O sea, o sea, a mí, mi, ¿cómo se dice? Mi suegro es abogado y siempre me dice ese dicho, siempre. Como te ven, te tratan, Es verdad. siempre. Bien. Ustedes saben, les voy a mostrar las bases, que lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver las bases científicas de por qué es esto y por qué esto reaccionan de una forma inconsciente, porque así hemos sido criados desde muy chiquititos y chiquititas. Entonces, Para mí es para quitarme un peso de encima y saber que ya hice el trabajo y que probé. no. La escuela tradicional está sustentada en lo que es a nivel científico el estímulo-respuesta, ¿sí? Ya lo van a ver, la clase que viene, no, en la otra, pero les voy a mostrar algo. Lo que es el estímulo-respuesta. ¿Han escuchado? ¿Les suena estímulo-respuesta? Del campo del entrenamiento, Es ¿no? como dar un ¿Nunca? premio a un Es perro. como Yo, que yo le esperas estoy enseñando a mi esperás perro respuesta. ¿Cómo? Que somos perros adiestrados, dice yo. Exacto, estímulo-respuesta, exacto. Ya lo vamos a ver bien específicamente, no la clase que viene la otra, pero bueno, les cuento. Estímulo-respuesta es decir, bueno, aplico, es para moldear la conducta, viene desde las investigaciones en psicología muy viejas, que se investigaba con animales, porque era inmoral investigar con personas,
y eso después se traslada a la escuela. Pero estímulo-respuesta. Yo estimulo, digamos, bueno, chicos, tienen un examen, estímulo. Ustedes responden, ¿no? Después está el reforzamiento de esa conducta, premio-castigo. Bueno, aprobaron, desaprobaron. Premio-castigo. Esto del sistema de aprobación o reprobación o el sistema de calificación es una métrica de la escuela tradicional para moldear la conducta. Entonces, es esto de la sistematización, lo mismo que el entrenamiento, chicos, estímulo-respuesta en músculo. Si yo quiero que mi músculo se hipertrofie, tengo que darle estímulo con sobrecarga, ¿no? Con intensidad, para que haya Repetición. ¿Qué? Digamos, repetir. Exacto, tengo que repetir esa misma conducta sostenida en el tiempo. Entonces, cuando yo repito, sostenida en el tiempo, esa persona adquiere, o sea, y voy moldeando de acuerdo a lo que yo quiero. Bien, chicos, muy bien. Todos entregaron la tarea. O no, los que no entregaron no sé qué, o los que no sé, la próxima van a tener, entonces ustedes van a ajustar, por ejemplo, ahora, lo que yo entiendo, para la próxima tarea, por más que yo les diga, entrega uno solo, van a entregar todos. Bien, entonces, eso se le llama adiestramiento, no es educación. A eso responde la escuela tradicional, a lo que es el adiestramiento. Nos educan para automatizar nuestras conductas, para moldear nuestros pensamientos, porque todos están esperando, o como dijo Gamaliel, esto que nos hace feliz, la nota o la aprobación. Porque es como, ¿vieron a un perro? Si hace lo que yo le digo, le doy alimento y se pone contento porque le doy alimento. Bien, este alimento sería la calificación, este alimento sería la devolución. Ahora, ¿por qué? Esto se lo estoy planteando para que lo piensen porque tiene que ver, es donde está sustentada la escuela tradicional. ¿Por qué están esperando la devolución de una persona o la retroalimentación de un docente? Está bien que es parte del sistema y que supuestamente ustedes tienen que aprobar, pero digo, es parte de lo mismo. Están ustedes atados a algo, a la aprobación no me refiero incluso a la calificación, sino en todo sentido. Ah, muy bien, Gaspar, ¿no? Estamos tan atados esperando la aprobación y todo lo que tenemos o lo que somos está prácticamente dependiendo de eso, de la devolución que me dan mis pares, mis compañeros, compañeras, mis docentes, no sé, mis vecinos, mis amigos, mis referentes, para poder construir mis bases afectivas. ¿Sí? Profe, Sí. consulta. ¿Adiestramiento y adoctrinamiento es diferente o son sinónimos? Es lo mismo, nada más que adiestramiento se le utiliza, el método es el mismo, es esto estímulo-respuesta que repito, ya lo vamos a ver más, vamos a ver todas las investigaciones que sustentan esto, cómo funciona el método, cómo eran los experimentos. Adiestramiento se le usa para los animales y adoctrinamiento a las personas, pero el fin es el mismo, el método es el mismo. Bien, gracias. Adoctrinamiento. Eso, el adoctrinamiento es el método de la escuela tradicional. Adoctrinar. ¿Para qué? Para que las otras personas hagan lo que yo quiero. Bien. ¿Qué piensan de esto, chicos? Chicas. Y que está mal, porque no tenemos que esperar ninguna o sea, la aprobación de alguien, mientras que nosotros tengamos nuestra aprobación mismo, pero ya estamos acostumbrados, o sea, ya nos inculcaron eso. O sea, ya. Ponele, pregunto, ¿ustedes hacen los trabajos o estudian? ¿Para quién o para qué? Para adquirir conocimiento, el profesor te da las herramientas, también por eso queremos aprobarlo, para saber si aprobamos y tener ese ok de adquirir el conocimiento que te da el profesor, que ya viene con la famosa escuela de antes. O sea, a usted supongo que le dieron un cronograma y un programa de lo que nos tiene que enseñar. Y nosotros lo tenemos que absorber o aprender. ¿Y cómo lo aprendemos? Aprobando. Si no aprobamos, se supone que no lo sabemos hacer. Si fuese sin nota, yo creo que la mayoría podría decir que lo sabe o que lo aprendió. Pero la forma de demostrarlo es tomándote un examen y diciéndote si está bien o está mal. Bien. Te hago otra pregunta entonces. ¿Alguna vez te ha pasado que has rendido algún examen o algo, te has preparado para algo y sentís que la nota o la desaprobación, si has desaprobado, no representa todo lo que estudiaste o todo lo que sabes?
o todo tu esfuerzo? ¿Alguna vez te ha pasado o no? No, no, porque creo que realmente uno sabe si estudia o si lo sabe. O sea, Vos, si pretendés más de lo que estudiaste, ahí creo que sale error. vos te calificás, ponele, vos cuando estudias, preparás algo. Vos decís, bueno, ponele, estoy para un 8, ponele, estoy para un 4, ¿lo haces o no? ¿Vos te evaluás a vos mismo? No, ¿Por qué? no, ¿No sos referente para vos? no. Pero, o sea, creo que uno puede llegar a pedir, con respecto capaz que a nota o aprobaciones, el estoy para esto, estoy para lo otro, va en base a lo que vos hacés. O sea, yo no puedo decir si estoy para un 8 si no estudio, si no me preocupo, si no consulto, si la base que yo creo que tengo es buena, mientras apruebe y es lo que considero que está bien, es bien, pero creo yo, ¿no? Que uno se evalúa en base a lo que hace. O sea, vos no podés pretender decir, yo quiero un 8 porque creo que soy un 8. No, ¿por qué querés que sea un 8? Y porque estuve leyendo, me preocupé, Entonces le sí lo dediqué haces. tiempo, que es fundamental. Si uno no lee y No, no estudia, no hay yo creo manera que que, uno diga, yo soy para un 8. yo creo que la profe quiere decir como que sí, sí se siente cuando, ponele, estudias, estás todos los días una semana, decís quiero rendir esta materia, y vas y estudiaste toda la semana, no hiciste nada, te dedicaste a la materia. Y cuando vas a ver la nota decís un 4. Y vos decís, bueno, aprobé, pero si tuve toda la semana estudiando esta materia y me saqué un 4, o sea, Capaz que, sí, pero capaz que no estudiaste bien, pero, o sea, no significa que estudies esta semana que te va a ir bien. Capaz que elegiste mal la Bien, forma, o te ahí está está faltando importante. algo, no es que Ahí salió algo muy importante. Fíjate que él, o fíjense que él, ¿dónde ponen la responsabilidad? En uno, no duda de que el profesor se haya equivocado o qué tan correcta claro, o no justa. lo duda. No lo Él, duda. o sea, Él, está en uno. bien, esta es una gran diferencia de la escuela tradicional. Este sí es un cambio a la actualidad. Pregunto, en la escuela tradicional, a partir de lo que vieron y lo que hemos hablado, ¿quién es quién tiene el rol protagonista? Miren, en el acto educativo tengo 3 elementos: docente, alumno, contenido, conocimiento, ¿no? El conocimiento de por medio, que nos vincula. Bien, ¿dónde está el protagonista? Piensen. ¿Qué es lo más importante que todavía sigue, ojo, por eso lo pueden pensar desde ahora? ¿Qué es lo más importante que algo dijo Jonathan? En el acto de aprender. ¿Cómo? ¿Qué dedicarle o quién? tiempo. ¿Cómo? ¿Qué, Tere? No escuché. ¿Cómo? ¿Cuál es? ¿Quién o qué? No O sea, importa. estamos ¿Cuál diciendo, de estos 3 roles? Tengo estos 3 elementos, no 3 roles, son 3 elementos del acto, se le llama triada pedagógica. Triada pedagógica, un concepto muy viejo. Estos 3, así. No importa el orden. Vinculación docente, alumno, contenido. En la escuela tradicional, antes, que hoy en día eso es lo que cambió. Todo lo demás está igual, pero esto es lo que cambió. ¿Dónde estaba todo el poder? ¿Dónde recibía? ¿Qué era lo más importante? en el profesor, Bien, en el profesor. ¿Por qué? Ustedes, porque él y, el que daba la, y ya lo hemos él el que hablado, daba ¿sí? el contenido. No solo el que da, es el poseedor de todo el conocimiento. Por eso, ¿se acuerdan? Otra cosa que digo, ¿se acuerdan por si lo han visto por ahí? Las escuelas antes tenían una tarimita debajo del pizarrón, una tarima, porque el docente tenía que estar siempre más arriba, porque, ¿vieron? Esto viene desde la religión, no de Dios, o sea, incluso antes estaban las cruces, que en un momento se mandaron a sacar, hasta las universidades, la UBA, las universidades públicas muy antiguas, la UNCUYO, tiene todavía, que se ve peor, para mí se ve peor, está la huella, la sombra de la cruz ahí, un horror. Bueno, era esto de superioridad. Había una cuestión no solo de que, porque tal contenido, no. Había una cuestión tan verticalista, y digo había porque, bueno, porque voy a la teoría, pero tan verticalista que el docente era un dios, por así decirlo, ¿no? El poseedor de todo el conocimiento y por lo tanto tenía todo el poder sobre todo el resto, ignorante. Alumno, sin luz.
la luz, el conocimiento, el poder, todo era parte del docente. Entonces estaba el docente y todo el resto giraba en torno a ese docente. Entonces, obviamente que no se iba a poder cuestionar, no cómo el docente se va a equivocar, no cómo el docente, ¿no? Palabra santa lo que dice el docente, hay que respetar lo que dice el docente. Si el docente dice que yo soy un 2, que no valgo para nada, que tengo 2 pies izquierdos, que no puedo lanzar la pelota bien, y me lo voy a creer, chicos. Y sí, soy malísima para el deporte y no voy a nunca lograr nada, porque ya no es que lo adquirí solita, sino que mi docente, mi profe de educación física, puso, justo lo vi que puso una cara como diciendo, esta, y listo, ya está. ¿Bien? Porque ni siquiera hace falta comunicar con las palabras, ¿o no? Entonces, Lo mismo esto, venía de la casa, ¿qué? como antes. Lo mismo venía de la casa, como antes. Esos conceptos del profe, el maestro tiene la razón, no importa de la forma que te lo diga, si está bien o está mal. Exacto, Vos tenés que respetar al docente, punto. punto, exacto, no hay cuestionamiento. Bueno, y voy al tema de la evaluación. La evaluación, que lo hablamos en las primeras clases. La evaluación, ¿sienten que es objetiva o subjetiva? ¿Saben lo que es, no? La objetividad y la subjetividad. Algo habíamos hablado igual, ¿no? ¿Saben lo que es lo objetivo y lo subjetivo? ¿O no? No, no lo tengo claro. Bien. Objetivo viene de objeto y subjetivo viene de sujeto. Entonces, yo estoy atada al objeto o estoy atada al sujeto al sujeto que yo soy, la persona que yo soy. Entonces, ser objetivo es decir, bueno, evaluar más allá de la persona que hizo el examen, supóngase. O evalúo, esa es la pregunta. ¿Cómo creen que los docentes evalúan? ¿Evalúan sus producciones desapegado de lo que de quiénes son sus autores? ¿O evalúan el docente con todo lo que es? O sea, ¿sí? O sea, de una forma más emocional, mirando Yo entiendo, en este vínculo con la persona. Sí. no, yo entiendo que lo ideal sería que sean objetivos, ¿no? Que puedan corregir de acuerdo al contenido de la evaluación y no dejándose llevar por alguna sensación emocional que tengan sobre el alumno. Pero la realidad es que uno lo ve que son más subjetivas. O sea, si vos tenés un chico que es tremendamente molesto y te hace un buen examen, lo más probable es que la nota real no sea o sea, que sí estés condicionado por esa conducta del chico. Está demostrado, chicos, primordialmente, a ver, es imposible poder evaluar en forma objetiva. Porque quien evalúa son personas. Entonces, separarse de lo que uno es y del vínculo que uno tiene con esa otra persona. Entonces, la evaluación siempre va a ser subjetiva. Literal, que no se evalúa lo que el otro aprende, se evalúan un montón de otras cosas en realidad, ¿no? Entonces eso para que lo tengan en cuenta y para que es muy importante, porque es muy importante ustedes como docentes que sus alumnos, y más en los niños y las niñas, que puedan entender esto, que la evaluación, vieron que tiene, incluso la palabra evaluación, vieron que tiene una connotación por esto de la escuela tradicional como de mucho peso, ¿no? Como muy, es como un juzgamiento, ¿o no? O se sabe o no se sabe, o soy tonta o inteligente, ¿no? O hago bien, o soy hábil o inhábil. Tengo 2 pies derechos, 2 pies izquierdos, ¿no? O sea, entonces, ¿y eso cómo impacta? Si imagínense que impactan ustedes, que son personas adultas, imagínense cómo puede impactar en la vida de un niño y en el crecimiento de esa persona. Porque, chicos, es muy taxativo, es muy claro, o sea, muy 2 puntos contrarios. Si el chico se considera que es inteligente o no, que es hábil o no. Bien. Y es muy difícil cuidar al otro desde ese lugar. ¿Sí? Entonces esto para que vean la responsabilidad. Pero bueno, el principal cambio es ese, que ahora esta autoridad del docente bajó un poquito, ¿no? ¿Qué creen? ¿Está más a la par? ¿Está al revés? Usted, por lo que yo entendí, era como que está al revés, ¿no? Como que había más autoridades de parte de los alumnos, me decían.
Sí, para mí sí, porque ahora está Milenia, profe. el tema del derecho de los chicos. Salió mucho, tocaron mucho lo que es el derecho, que se perdió la autoridad y el respeto que tenía el maestro. Para mí, mi parecer. Es verdad que yo observo que las nuevas generaciones y cada vez más están más posicionadas sobre los derechos que sobre los deberes. Eso es verdad. Hay como un desequilibrio, ¿no? Todos Claro, claro, mis derechos, pero no tienen en cuenta sus deberes, o sea, sus responsabilidades. Sí, eso es verdad, eso es claro. tal. Todos reclamamos nuestros derechos, pero nuestras obligaciones, esa no la contamos. Esa no, exacto. Bien, bien, eso es verdad, en la realidad única, pero ahora pensemos desde el sistema. ¿El alumno tiene más poder que el docente? Desde el sistema, digo. No, no, para mí no. ¿Quién tiene autoridad? ¿El docente? ¿O está equiparado? O sea, distribuido. Los dos, Sí, se está bajó un equiparado. poco el docente. Bajó un poco, claro, pero sigue teniendo la autoridad el docente. ¿El docente tiene el poder o no, chicos? ¿Quién califica? Esto del calificar, o ustedes califican a los docentes. Bueno, en la universidad sí hay un Por poquito. eso, nada. No, no, tanto no. Se Cada bajó tanto. porque se Exacto, equiparó en otros conceptos, pero no el que te dice la autoridad. Si usted ahora dice que nos paremos todos, nos tenemos que parar, punto. exacto. Se Más hace- allá de que del alumno, o yo le puedo decir, no, profe, no me quiero parar, bueno, después veremos la nota, el reflejo de esa respuesta a la orden, no, o a lo que usted quiso hacer. Pero no, yo creo que no está, o sea, bajó un poco el docente, pero por la falta de respeto del alumno, pero el que dice lo que tiene que hacer siempre va a ser el profesor. verdad. Sí, el sistema todavía sigue verticalista y el sistema sigue antiguo. Este es el último tema que voy a tocar. Y les pregunto, hablando esto del sistema, ¿qué dicen? ¿Vieron que más del 50%, como les he dicho, de las personas en nuestro país no termina el secundario? ¿Por qué creen que no termina? ¿Qué es ahí? ¿Dónde está la responsabilidad, por así decirlo, el factor? ¿En las personas, en los chicos? O sea, ¿o es un problema del sistema? ¿Es un problema de las familias? ¿Es un problema de los alumnos? ¿Dónde está el primordial problema de la deserción escolar? ¿Qué dicen? ¿Qué creen? El sistema, ¿Por qué? justamente se llama sistema porque es el que te va a dar las herramientas desde el principio. Si un alumno a mí me tocó en un momento ir a hacer unas clínicas de vóley en un programa llamado Deportes Callejeros, Sí. o sea, lo que fue el año pasado, en varias distintas edades, más chicos y en secundario. Y la mayoría venían de eso, justamente, de tratar de acercar a los chicos al deporte, porque ya no les interesa a nadie hacer gimnasia. Entonces, si el sistema justamente no te da esa herramienta tanto a la escuela o a la educación para que se puedan acercar los chicos, también en la casa, o sea, si a vos te falta algo en la casa, te dicen no vayas a estudiar o ponete a trabajar porque no podés estudiar, y si vas a estudiar, tampoco tenés para estudiar, entonces va bajando, o sea, hoy lamentablemente cualquier chico te va a decir que no tiene ganas de estudiar. A mí me ha pasado con mi sobrina que ya es grande, pero me dijo, ¿sabes qué? Tengo ganas de dejar de estudiar el cuarto año. Le digo, no, ¿cómo vas a dejar de estudiar? ¿Por qué vas a Ahí es estudiar? cuando No, dejan. porque no me gusta la maestra, no me gusta. No, 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 no. No funciona el sistema así. Si vos tenés la posibilidad, que no todo el mundo la tiene, lo tenés que cumplir. Pero yo creo que el sistema es el principal, el que está fallando desde todo ámbito. Vos podés destinar recursos, pero si no tenés en tu casa, tus padres no laburan bien, no adquieren lo que necesitas para por lo menos ponerte una mochila, un guardapolvo y darte un cuaderno, de ahí para abajo no podés hablar más nada. El chico va a hacer lo que quiere, lo van a tener que ir a hacer trabajar y bueno, y así debe pasar, creo. ¿Están de acuerdo? Yo, yo, yo creo, ¿Quién es Maxi el que está intentando hablar? yo creo que bueno, que todos tenemos o todos tienen un poco de responsabilidad, tanto desde la casa, ¿no? Los padres, los mismos alumnos, qué sé yo, tal vez igual, los profesores, todo el sistema, pero el sistema, por ahí lo que no entendemos es que el sistema siempre va a ser vertical o estructurado, ¿Por qué? porque ¿No puede ser de otra todo- forma?
pero todos tenemos a alguien que nos dice qué hacer las cosas. Está en la forma. Eh, todo es orden. Obviamente, si te dicen, por favor, hay que hacer esto, lo tomas de una forma. Ahora si te dicen, no, hay que hacer esto, es otra forma, pero en sí, las dos son, no sé, son órdenes, digamos, al fin. Y todos Bueno, tenemos a alguien quien nos manda, digamos, desde nuestra casa, en nuestro trabajo. sí, lo Creo que por ahí los loco. jóvenes tienen una idea equivocada de rebelarse contra el sistema, como que así lo dicen, y no sé, se exceden tal vez en sus modos. Mata que Maxi dice jóvenes, como si él fuera bien. Bueno, Eh, más jóvenes. no, pregunto Mm. porque, mire, Jonathan dijo de su sobrina, ¿no? Dice, no me gusta la maestra, la profesora, o sea, no les gusta el sistema. Entonces, la gran falla es, fíjense, el sistema. Sí, Agus. Bueno, profe, yo también quería aportar algo de la clase. Bueno, a mí me pasó que mi familia es de muy bajos recursos y en su momento yo no podía seguir estudiando porque, bueno, ellos no tenían para pagar mis estudios y entonces yo quería seguir estudiando, entonces salí a trabajar y, bueno, estoy acá y estudiando, pero me costó mucho, no, era porque mis papás no podían brindarme eso, digamos. Tengo a mi papá que no sabe ni leer ni escribir, y me duele el alma porque él quiso aprender, pero en su momento no pudo porque tenía que trabajar Ah, en bien, tiempos anteriores que eran muy difíciles. era la realidad, ¿no? De los niños. Ujú. Bueno, pero podés vos enseñarle ahora. Ujú. Bueno, Em, eso quería decir. gracias. En No, mi caso, no sé, hay muchísimos casos, diferentes situaciones, pero bueno, yo veía eso, cómo le costaba a mi papá la vida y veía que, bueno, la educación es poder y cambia bastante Tan, te abre para puertas. mí. No, es que es así. Sí, sí, Te da, bastante, bastante, la verdad que sí. la educación te da alas, ¿no? Sí, Pero, libertad. exacto, libertad, al poder elegir. Mm, Bien. Eh, más allá de los recursos económicos, una de las grandes problemáticas es no encajar en el sistema, ¿no? No, no me llevo bien con los docentes, no me gustan las reglas, más en la etapa de la adolescencia, ¿no? Que es una etapa justamente, como dice, saben lo que es adolecer, ¿no? De sufrir. Es una etapa muy conflictiva para el ser humano, muy delicada, y sí, el sistema nos ofrece, fíjense que seguimos, la clasificación de división por año es por año de nacimiento. O sea, como lo único en común que hay es que o sea, nacimos más o menos cercanos, pero después no hay otro, no hay un sistema organizado de decir, bueno, por intereses, por desarrollos, capacidades, porque yo puedo tener dos chicos de la misma edad y tener capacidades motrices totalmente distintas porque crecieron en distintos contextos, tuvieron distintos estímulos. Bueno, todo eso vamos a ver. Entonces, el mayor problema del sistema, en realidad, el sistema los termina, que es lo que tienen en la clase, los termina expulsando, literal. Porque un chico problemático que no se ajusta a las reglas, ¿no?, de la escuela, tan estricta y cayendo en estos abusos, pues siguen habiendo abusos, siguen habiendo, de autoridad. Entonces este chico no, por ejemplo, en la escuela de mis hijos, un chico, no sé, que andaba como tocando a las chicas en secundaria, ¿no?, pública, estatal, o sea, ¿y qué hicieron? Agarren y lo cambian de comisión, como si, no sé, parece que eso fuera la solución para que el chico, no sé, no va a tocar a otras chicas, o sea, como, entonces, y eso lo van a, seguro, van a ir pasando hasta que lo terminan expulsando de escuela, no, a otra escuela, y después las otras escuelas no lo quieren recibir, porque nadie quiere, ningún director quiere un chico problemático, ¿no? Porque no queremos problemas con los padres, porque después sale en el noticiero que no sé qué, o sea, ¿no? Y con el tema de los abusos y todas las cuestiones de los derechos. Entonces, ese chico termina siendo expulsado literalmente por el sistema. ¿Por qué? Por no encajar en estas reglas. ¿Vieron como nosotros estamos ahora, estas fotitos así en estos cajoncitos? Bueno, el sistema que tenemos actual, está muy arcaico, es así, literal. ¿Sí? Esto es la escuela tradicional, o sea, podríamos visualizarla así. Y si yo soy redonda y ¿no? Y no encajo en este, porque hay partes que no encajo en este cúbico, en este rectángulo, nada, no encajo, no encajo, ¿ok? Es así de sencillo.
Y después ¿se acuerdan que habíamos visto el objetivo general de la educación del sistema? ¿Cuál era? El objetivo general. ¿Preparar a los chicos para qué? El trabajo. Para el trabajo, bien, desde una línea más general, para la inserción en el sistema social, que implica el trabajo, claro, porque si a mí no me contratan, no puedo autosustentarme, no puedo brindarme o cubrir mis necesidades básicas y la de mi familia, ¿no? Entonces quedo excluida de todo el sistema. Entonces ya se excluye desde la parte educativa, porque una persona que no terminó los estudios tiene menos posibilidades, ¿no? Como dijo Agus, tiene menos libertades, ¿no? Una persona sin estudios. Entonces, realmente es una cuestión del sistema, cómo va limando, ¿no? Lo que está, no, este formato sí, ¿no? ¿Qué otros formatos? Con respecto al género también lo podemos ver, ¿o no? Esta persona, ay, no entra género femenino o masculino, y no encaja, no encaja. Bueno, eso también se hace, sepan, a nivel mundial. En el 2020, sí, sí, Feli. Con eso que acaba de decir de como que la educación te prepara para el tema del trabajo, Sí. eso es un problema como muy serio en mi familia porque como en la época de antes el tema del trabajo no se basaba en tus estudios, tipo ponerle en la época de mi abuelo creo que después terminó la primaria y trabajó y así con su hermana y todo. Hoy en mi familia es como que mi hermana y mis primos piensan como, ¿para qué tengo que ir a la universidad o tener un título si mi abuelo y mis tíos no tienen un título, igual están trabajando? Pero como que no hacen esa parte, como que no se avanza en la educación porque no te dicen como que sí, antes era en una forma el tema del trabajo, pero ahora como que es obligatorio o muy necesario tener un título para tener esa entrada laboral. Un derecho también tuyo, Feli, de brindarte otras Claro, pero antes viste oportunidades. que no era así. No, Antes como si tenías estudio estaba bien y si no lo tenías también, era como que no se tomaba muy en cuenta el estudio para el trabajo. no. No, porque el estudio no era para el trabajo antes. Acuérdense de las clases elitistas. Era para poder dominar, no era para tener trabajo. Claro, un título te daba cierto estatus social, ¿no? Exactamente. Ujú. Yo, mi abuelo, tengo los dos polos. Mi papá, gente del campo, del Carrizal, gente del campo en Mendoza, campo, analfabeta, todo. Y mi mamá, de clase muy alta, en Alemania. Mi abuelo, ingeniero, nunca trabajó, porque nunca tuvo necesidad, ¿no? O sea, estudió ingeniería no, para no trabajar, o sea, es como, ¿para qué estudiaban entonces, no? Claro, por el estatus, por mantener la clase, ¿no? Y ahí había, y eran todos políglotas, o sea, hablaban muchos idiomas. Tenían que estudiar sí o sí, no era una elección, no es que ellos estudiaban porque querían, no, era un requisito familiar, Ah, tradición. tradición, exacto. Por eso, es muy antes era muy esto de las clases sociales. El conocimiento, el aprendizaje era el aprendizaje digo a nivel de conocimiento, después el aprendizaje para clases más bajas, lo laboral, o sea, lo que le llamamos hoy en día los oficios, ¿no? Bien. Bueno, gente, para que piensen, para la clase que viene, no hablamos la parte de, bueno, pero no te vendría. Quería hablar, pero lo dejo, me lo voy a anotar para la clase que viene. Me olvidé con lo del tema del problema de las aulas, me olvidé. Lo del último, ¿se acuerdan del último texto? Que íbamos a hablar. Y lo de educación física. Pero lo hablamos después de que entreguen los trabajos de última y podemos hacer un cierre. Lo último para que les dejo para pensar. A partir de este concepto, ¿no? De escuela tradicional, ¿qué otro formato, qué otras formas se les ocurre que podría ser la escuela? Que no esté dividida por años de nacimiento, que no esté así con estos formatos que conocemos hoy en día. ¿Se les ocurre otra escuela? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podríamos pensar en un secundario mejor para que los chicos sientan placer por ir a la escuela y por estar? Como Piensen, había dicho usted, por sus capacidades, por su... no sé, piensen. Les dejo esa tarea. Piensen en qué sistema, como ustedes, si tuvieran la posibilidad de crear un nuevo sistema. Eligiendo sus clases, tal vez, como se hace en otros lados. ¿Qué cosa? ¿Cómo es? Eligiendo sus clases, Eligiendo, como a nivel universitario, decís vos, o sea, bueno, ustedes ya no, pero después lo van a poder hacer.
Creo que en Estados Unidos es así, ¿no? Creo que le Porque dan cierta cantidad de clases para elegir. es que han cambiado, Y es que en el resto del mundo ha cambiado la educación. No, ya no siguen con este sistema que tenemos nosotros. claro, claro, y de acuerdo a bueno, las capacidades y habilidades que tienen, Bueno, son las clases que eligen. piensen de acuerdo a la población, a nuestro país, al perfil del argentino, del adolescente. Pensemos si quieren un adolescente más específico, porque los niños dentro de todo como que no hay problema tanto en la primaria. El secundario es un gran problema hace décadas, décadas. Piensen a partir del perfil y de ahí piensen en la educación física también. Si es necesario, si tiene que cambiar algo, sí. Esa es la tarea que les doy. Bueno, chicos, miren, voy a dejar los otros textos para cuando cierre la parte del mapa conceptual y esas entregas, que eran el 26, si no recuerdo mal. Bueno, y esto vamos a continuar la clase que viene con escuela tradicional, hablando de esto porque vamos a entrar en lo que es la escuela renovada, ¿sí? Con la clase 6. Y después, las otras, entramos con los fundamentos científicos en las cuales se sustenta la escuela tradicional y la escuela renovada, actualizada. Es decir, cuáles fueron los experimentos, de dónde sale ese conocimiento científico que dice que había que enseñar así en la escuela, ¿sí? Y en la casa también, porque obviamente se replican, ¿no? Los métodos. Bueno, ¿algo más que quieran aportar? ¿Alguna duda? Quédense tranquilos con lo de las notas, que se los voy a cargar. Así que no hay problema. ¿Quieren decir algo más? ¿Alguna consulta? ¿No? Las preguntas estas que nos dijo que nos replanteemos nosotros mismos, esas se las respondemos la que viene, ¿no? Para la clase que viene, porque vamos a seguir hablando de escuela tradicional, vamos a hablar toda esta unidad de las dos, pero vamos a entrar un poco más en profundo de la escuela renovada, sobre algo que les dije del vínculo, pero vamos a profundizar, ¿qué es lo que pasó? ¿No? ¿Por qué empezó a cambiar un poco, digamos? Y después vamos a las bases científicas, así que es para que lo hablemos la clase que viene, ¿sí? A ver si se les ocurre otro, chicos, porque miren, está en sus manos, no quiero meterles presión, pero está en sus manos cambiar el sistema, o sea, es así. Y sí, ustedes sabrán. Ahí, se meten en política y me cambian el sistema, por favor, inviértanme más en educación. El futuro del país, las nuevas generaciones. Bueno, gente, los dejo tranquilos y tranquilas. No, Les faltó profe. la S. Chau, Gamaliel. Bueno, y estén muy bien, descansen. Que terminen bien Chao, la profe, que semana. tengan buena Chao, noche. profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao, No, profe, no gracias. vayan, chicos. Chao, 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 profe. profe. Chao.